estoy en la tormenta, mi corazón no temerá. Cuando estoy desesperado, tu mano no me soltará. Cuando me encuentro sin aliento, yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. El mar abrirá, tu mano lo hará, tu amor todo lo vencerá. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Gloria a Dios, bendecimos tu nombre. Gracias, Espíritu Santo, tú que habitas en este lugar, te damos la bienvenida. Gracias por tu presencia. Damos la bienvenida a todos los aquí presentes, a todos aquellos que nos ven a través de la plataforma digital. Nos gozamos en la presencia del Señor en esta noche y a Él hemos venido para honrarle y glorificarle. El Salmo 100 dice: venid, cantar alegres a Jehová, servirle con alegría y venir a su presencia con regocijo. Reconocer que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Somos su pueblo y somos ovejas de su prado. Por tanto, entrar por sus atrios con alabanza. Gloria a Dios. Bendecir su nombre. Porque Jehová es bueno y para siempre es su misericordia y su verdad por todas las naciones. Aleluya. ¿Cuántos pueden decir aleluya? Te bendigo, Jehová. Te alabo, Jehová. Te reconozco, Jehová. Usted sabe que el reconocimiento a Dios es una gran virtud. Es la mejor virtud que podemos tener, porque cuando le reconocemos a Él en todas las cosas y sabemos que de Él y para Él son todas las cosas, nosotros reconocemos su soberanía. Y no solamente reconocemos su soberanía, sino que nos alegramos en la voluntad de Él. Sin importar lo que pueda suceder alrededor nuestro, nosotros podemos decir, como el salmista también dijo en el Salmo 34, yo bendeciré a Jehová en todo tiempo, y su alabanza puede estar de continuo en mi boca, porque yo reconozco que su voluntad es agradable y perfecta. Aleluya. Te damos gracias, Señor. Hemos venido a glorificar tu nombre. Hemos venido a adorarte, a darte gracias, Señor. Pon en nosotros la virtud de la gratitud hacia ti, Padre. En todo tiempo queremos alabarte, queremos entrar en tu presencia, Padre amado. Queremos, Señor, decirte cuánto te amamos y cuánto te agradecemos, Padre. Gracias porque tú eres Rey sobre toda tempestad, sobre toda circunstancia, sobre cada una de nuestras batallas. Tú sigues siendo Rey. Gloria a Dios. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos y a ti exaltamos tu nombre. Aleluya. Aleluya. Gracias, Dios. Con gozo, iglesia. El Rey infinito en poder, Él es el Rey de los cielos. Seré para Él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Él es el Rey, lo confiesa mi ser. Él es el Rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies. Él es Rey sobre mi corazón. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida.
trono el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Él es el Rey infinito en poder. Él es el Rey de los cielos. Seré para él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Él es el Rey, lo confiesa mi ser. Él es el Rey de los siglos. Él es fuerte, mi vida la rindo a sus pies. Él es Rey sobre mi corazón. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Oh, sí, Señor Jesús, aleluya. Dile otra vez, Él es el Rey de mi vida. Fuerte. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Aleluya. Gracias, Señor. Él es el Rey que viene por su pueblo y viene pronto. Aleluya. Gracias, Jesús. Nuestro mejor amigo, nuestro buen amigo, amigo fiel que nunca falla. Gloria a Dios. Cerca de ti yo quiero estar para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Yo quiero vivir solo en tu voluntad, Jesús. Eres mi buen pastor, tú conoces camino, Jesús.
adorándole un momento más. Aleluya. Te adoramos a ti, Señor Jesús. Alabanza no cese, que aunque la circunstancia no te deje ver la mano poderosa de Dios, Él está obrando a tu favor. Aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir, sé que estás aquí. Aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor, sé que estás aquí. Mi corazón puede sentir tu presencia. Tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu majestad. Tú estás aquí, tú estás aquí. Puede mirar tu hermosura. Tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu gran amor. Tú estás aquí, tú estás aquí. Aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir, sé que estás aquí. Aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor, sé que estás aquí. Mi corazón puede sentir tu presencia. Tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu majestad. Tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo, mi corazón puede sentir tu presencia. Tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu gran amor. Tú estás aquí, tú estás aquí. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Tú estás aquí, Señor. Tú estás aquí. Oh, nos deleitamos en tu presencia, Señor. Tú estás aquí.
Te anhelamos, Señor. Amamos tu presencia, Señor. Oh Dios, cuánto te amamos y te anhelamos, Señor. Que tu presencia, Señor, que hoy está en este lugar, nos acompañe siempre en cada paso que demos, Padre amado. Llénanos de tu plenitud, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Te adoramos, Señor Jesús. Aleluya. Te adoramos, Padre Celestial. Tú eres bueno, Dios, todo el tiempo. Tú eres bueno todo el tiempo. Gracias, Dios mío. Gracias porque podemos adorarte, porque sabemos que tú estás aquí, como decía esta canción. Tú estás aquí, Señor, y podemos darte gracias por tu presencia, por tu amor, porque tú estás en medio de tu pueblo. Te adoramos, Señor. Te damos gracias, Dios mío, en el nombre de Jesús. ¿Cuánto le dan gracias a Dios esta noche? Amén. Aleluya. Qué bueno poder estar una vez más en la casa de Dios, poder congregarnos juntos, adorar al Señor juntos. Perdón. Dios le bendiga mucho en esta noche. Le envío un abrazo desde aquí. Es un honor poderle ver por acá. Saber que tenemos una oportunidad más para escuchar la palabra, para adorar al Señor juntos. Así que Dios le bendiga. Muchas bendiciones sobre su vida, sobre su familia, sobre cada uno. Y por favor, acompáñenme a orar y entramos rápido en la palabra esta noche. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias una vez más por la bendición que me das de poder hablar a tu iglesia tu palabra, de poder enseñar, Señor, tu palabra. Yo te pido, Dios mío, que seas tú hablando directamente a nuestros corazones, que yo no pueda decir nada que sea mío, que solamente pueda hablar tu palabra, lo que tu iglesia necesita escuchar en este día. Señor, hasta donde quiera que llegue esta transmisión, hasta donde quiera que las personas se conecten, yo te pido, Dios mío, que tu bendición sea sobre cada uno de nosotros, que podamos atesorarla en el corazón, recibir tu palabra, recibir todo lo que tienes para nosotros. En el nombre de Jesús, te damos muchas gracias, Dios mío. Amén y amén. Aleluya. Quiero enviarle un abrazo, un saludo desde acá a cada uno de nuestros hermanos que nos ven en diferentes lugares del mundo. Esta semana me mandaban saludos desde España y también por Colombia, que siempre tenemos unos cuantos hermanos que están conectados allá, en Puerto Rico, en Cuba, en muchos otros lugares. Dios les bendiga. Estamos felices siempre de que se conecten con nosotros, de poder adorar al Señor juntos, aún a través de la distancia. Que Dios les bendiga a cada uno de nuestros hermanos acá también, que el Señor les bendiga. Gracias por venir esta noche. Estamos felices de poder compartir la palabra, de seguir adelante, sabiendo de que Dios tiene algo para nosotros. ¿Cuántos saben que Dios tiene algo para nosotros esta noche? Amén. Aleluya. Padre, habla a nuestro espíritu, en el nombre de Jesús. La semana pasada comenzamos una serie sobre el libro de Gálatas. Descubrimos que esta es una epístola, una carta que el apóstol Pablo escribió a la iglesia en la región de Asia Menor. Era no solamente una sola, sino varias iglesias que eran parte de esta región, y que fue escrito aproximadamente entre los años 55 al 60 después de Cristo. La iglesia había sufrido una persecución muy fuerte mientras estaba en Jerusalén, y ahora esa persecución les había obligado a salir a buscar otros horizontes, a irse a otros lugares. Y había muchos que se habían asentado en esta zona de Asia Menor, que si usted recuerda, esta zona donde está Galacia, venían de tribus, de los celtas, de la gente de Galas, y se habían convertido toda esta zona. Dice, cuando Pablo llegó y les predicó el evangelio, mucha de esta gente aceptaron el evangelio, aceptaron a Cristo con todo su corazón, y se establecieron iglesias en diferentes lugares. Y eso que comenzó como el primer amor, con el deseo de servir a Dios, de servirse los unos a los otros, luego se vio un tanto empañado por aquellos que llegaron y comenzaron a decirles que el sacrificio de Cristo no era suficiente, que se necesitaba algo más. Se necesitaban los rudimentos, o sea, la parte de la ley era lo que realmente les causaría a ellos que completamente fueran salvos. En otras palabras, les decían que estaba bien creer en Jesús, pero tenían que hacer otras cosas, o sea, tenían que completar otras cosas para realmente entonces recibir la salvación. Y como yo le hablaba la semana pasada, esta corriente judaizante que entró a la iglesia no es algo que terminó en aquel momento, sino que lamentablemente hasta nuestros días todavía sigue y está muy fuerte, en donde mucha gente
de pronto comienza a tratar de añadirle esa parte, ¿sabe? De que entiende de que no es suficiente el sacrificio de Cristo, sino que hay algo más que hay que añadir, que hay algo más que hay que hacer. Y lo que a mí me impacta mucho es precisamente que esta corriente dentro de la iglesia no pretende ganar a inconversos. No pretende ganar a almas para Cristo, sino que lo que pretende es convencer a los cristianos. O sea, es como le decía la semana pasada, es una enfermedad autoinmune del cuerpo que termina atacando los propios miembros del cuerpo. De manera que les roba la gracia, que es un favor inmerecido, les roba simplemente el entender de que nosotros somos salvos no por obras sino por gracia. Sí, y ahora viene a traer un supuesto complemento. Y como le decía, no es una corriente que pretende ganar gente que no conoce de Dios, sino cambiarle la mente a los cristianos, a la gente que ya conocieron de Cristo, porque lamentablemente es mucho más fácil, escuche esto, es mucho más fácil convencer a un cristiano que no tiene un fundamento sólido que predicarle a alguien que no conoce de Dios. Y nuestro llamado, nuestro propósito en esta tierra como iglesia es ser luz en medio de las tinieblas. Es ganar la gente que no conoce de Dios. Es poder ser parte del mensaje de salvación para el mundo que se pierde. No es ir a pescar en una pecera. Pescar en una pecera es fácil, o en una piscina donde están, quizás ahí solamente usted tira el anzuelo y pesca enseguida. Eso no es a lo que Dios nos llamó. Es todo lo contrario. Entonces yo quiero que sigamos profundizando en esta palabra, sigamos entendiendo un poco lo que dice la palabra. Así que vaya conmigo al libro de Gálatas capítulo 1. Vamos a comenzar donde nos quedamos la semana pasada, en el versículo 11. Gálatas capítulo 1, verso 11. ¿Está listo para lo que Dios le va a enseñar hoy? Amén. Estoy listo también, así que vamos para allá. Gálatas capítulo 1, verso 11. Así. Gálatas capítulo 1, versículo 11. ¿Lo tienen ahí? Dice la palabra, el ministerio de Pablo, dice el encabezamiento de esta parte del capítulo 1. Dice la escritura: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Cristo, de Jesucristo. ¿Cuántos están leyendo esto? Mira lo que está diciendo Pablo. Él está, como yo le decía la semana pasada, la mayoría de las otras epístolas, a no ser también con otras donde tiene que hacerle frente muy fuerte a inmoralidades que habían dentro de las iglesias y todo esto, pero en él está como muy confrontativo. La palabra que sale va directamente a confrontar el corazón y la mente de aquellos que formaban parte de la iglesia, que necesitaban escuchar algo que les confrontara. Entonces acá les está diciendo en el versículo 11 que acabamos de leer, dice: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. O sea, lo que les estoy enseñando no tiene que ver con una directriz que me dio un hombre, o no es una enseñanza que me dio un hombre, sino que está diciendo: porque yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Y te explica por qué. Mira el versículo que sigue. Dice: porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Mira lo que está diciendo Pablo. Dice: yo cuando estudié, dice, yo aventajaba en el conocimiento a muchos de mis contemporáneos, a mucha de la gente que estudiaba conmigo. Dice: y era más celoso, mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Acá la palabra clave es la palabra tradición. Dice Pablo: yo era mucho más celoso de las tradiciones de mis padres que todos los que estaban alrededor. De hecho, usted cuando leyó la palabra se dio cuenta que Pablo, o que en ese entonces se llamaba Saulo, dice que terminó buscando autorización para castigar y para matar a los cristianos, aquellos que estaban saliendo, porque para él eran la contra de todo lo que significaba ser un
judío o ser alguien del pueblo de Dios. Entonces cuando se levantaron esta gente, cuando Saulo de Tarso escuchó hablar de Jesús y de aquellos que quedaron detrás haciendo el ministerio, para él fue una abominación horrible. Así que ahora se levanta y comienza a hacerle frente, comienza a tratar de pelear contra ellos. Y por eso está diciendo a él: en otro tiempo ya ustedes oyeron de mi conducta. Yo perseguía sobremanera a la iglesia de Cristo, a la iglesia de Dios, y la asolaba. O sea, él estaba ahí tratando de destruirle. Dice y otra vez: y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo más celoso de las tradiciones de mis padres. Dice el versículo que sigue, verso 15, dice: pero, lea conmigo ese verso por favor, versículo 15. Dice: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Lea esto por favor conmigo. Dice: revelar a su Hijo en mí. Acá la palabra hijo está escrita ¿con qué? Con letra inicial mayúscula. ¿Qué está hablando? Está hablando acerca de un nombre propio. O sea, no está diciendo cuando él quiso revelar a un hijo, está diciendo a su Hijo en mí. Está hablando acerca de Cristo. Dice: cuando Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, dice, cuando él quiso revelar a su Hijo en mí para que yo lo predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Y tampoco, dice el versículo 17, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. En otras palabras, Pablo está diciendo: cuando Dios decidió escogerme, yo no fui a buscar la autorización de los que eran apóstoles antes de mí. Yo no fui a que ellos me comisionaran. Porque el encuentro que Pablo tuvo en el camino a Damasco no fue con la gente, no fue con las tradiciones. Pablo se sabía todas las tradiciones mejor que los mismos discípulos. Y te digo por qué. Porque si usted se recuerda, hay un momento donde Jesús llega a cierto lugar y los discípulos, ¿qué hacen? Comenzaron a comer sin lavarse las manos. Y eran los discípulos, que eran todos judíos, se suponía que supieran todas las tradiciones. Pablo no se atrevería a comer sin lavarse las manos por nada en el mundo, porque dice que él aventajaba en cuanto a las tradiciones de sus padres, aventajaba a todos los demás. Los mismos discípulos, habían cosas que hacían que iban en contra de las tradiciones. Cuando Pablo, que no se encontró no tuvo un encuentro con tradiciones, ni con la manera de hacer cosas, ni con los rudimentos de la ley, ni ninguna de estas cosas, sino que su encuentro fue personal y directo con el mismo Jesucristo, que salió y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. O sea, su encuentro fue tan fuerte con el mismo Dios, y él entendió que Dios lo llamó, Dios lo comisionó y le dijo: a partir de hoy vas a predicar mi palabra. Y Pablo no salió de ahí a Jerusalén a decirle: oye, ¿me autorizan ustedes para que yo predique el evangelio? Sino que Pablo entendió en ese instante que Dios lo había llamado así, de la misma forma como el mismo Cristo había llamado a los discípulos a que predicaran a los judíos. A él lo llamó para que fuese un ministro a los gentiles. Y lo más bonito es que el Señor podría haber llamado a cualquier gentil para que fuera, o sea, al hablar de gentil estamos hablando de aquellos que no eran judíos de nacimiento. Podría haber llamado a cualquiera para que fuera ministro a los gentiles. Sin embargo, llamó al que aventajaba a todos los judíos, al que sabía más, al que había estudiado a los pies de Gamaliel, al que se sabía absolutamente todas las cosas que tenían que ver con la ley, con los ornamentos, con todas estas cosas. Él simplemente lo llamó al que sabía más que todos. Y lo llamó para que hiciera lo que nadie habría sido capaz de hacer si no hubiese sido llamado por Dios. Porque cuando lees la palabra y leas lo que vamos a ver en los próximos capítulos, te vas a dar cuenta de que el mismo discípulo llamado Pedro, aquel mismo que tuvo un encuentro personal con Dios, aquel que caminó sobre las aguas, ninguno otro caminó sobre las aguas, aquel que realmente tuvo un encuentro, aquel que negó a Cristo, pero aquel que fue comisionado por él para que apacentara a la iglesia, aquel mismo, cuando llegó el momento donde dice la palabra que fue y estaba en otras regiones y estaba contento y comía con toda la gente, pero
cuando venía ese grupo era tan fuerte y tan humillante las cosas que hablaban, que Pedro se retraía y decía, no los conozco. Y cuando yo leí esta semana, entendí que aunque Pedro tuvo un encuentro personal con Dios, aunque recibió el Espíritu, aunque dice la palabra que su sombra sanaba gente, su carácter todavía no había sido sanado. Porque era el mismo Pedro que dijo, yo no conozco a Jesús. Ese mismo Pedro ahora decía, yo no conozco a estos. Es el mismo que recibió, imagínense que dice la palabra que caminaba y la sombra sanaba gente, que caminó sobre las aguas. Ese mismo que estaba avergonzado hasta lo máximo y que no quería saber de nadie, que estaba ya frustrado. Y el mismo Jesús le dijo, Pedro, ¿me amas? Y él dijo, Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mis ovejas. Y le volvió a preguntar. Y ya Pedro estaba como que, y lo que él no sabía era que le hizo 3 preguntas. Le preguntó lo mismo y le estaba haciendo la misma pregunta por cada vez que Pedro le traicionó. Porque necesitaba sanarle y restaurarle el alma en cada una de las cosas donde quedaron las heridas marcadas. Porque cuando Dios trata con tu vida, trata con tus heridas como nadie en esta vida será capaz de hacer. Aleluya. Ese mismo Pedro que recibió el Espíritu Santo, que hizo milagros, que hizo cosas tremendas, su carácter todavía no estaba sano. Seguía haciendo lo mismo que cuando negó a Jesús. Y entendí esta semana y fui muy confrontado con la palabra, porque podemos hacer milagros, podemos hablar bonito, podemos portar la gracia de Dios sobre nosotros. Podemos hablarle a gente que se salve. Podemos hablar con gente y que se sane sus hogares y sus matrimonios. Pero todavía nuestro carácter no esté sano. ¿Está conmigo acá? ¿Está muy fuerte esto? ¿Seguimos? Ok. Mira lo que dice, lo que está diciendo Pablo acá. Dice, cuando yo recibí, dice, cuando agradó a Dios que me apartó, versículo 15, desde el vientre de mi madre me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con sangre y carne, no subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Y quiero que lea esto acá. Dice, después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro. Y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí, delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Y glorificaban a Dios en mí. Mira lo que dice, yo no era conocido en las iglesias de Judea. Yo iba y la gente ni sabía quién era. La gente decía, aquel que en otro tiempo nos asolaba, ahora predica la fe, la misma fe que en otro tiempo asolaba. Y dice, y glorificaban a Dios en mí. O sea, Pablo está haciendo una apología de su llamado y de su ministerio. Está diciendo, lo que yo les predico a ustedes no es porque lo recibí de un hombre. Tradiciones, dice Pablo, nadie me puede hablar de tradiciones, yo las conozco más. Rudimentos, nadie. Estatutos, nadie, yo los conozco todos. Pero lo que le cambió la vida a Pablo no fueron los rudimentos, no fue la ley, no fueron los mandatos. Lo que le cambió la vida a Pablo fue el encuentro personal y directo que tuvo con Dios. Aleluya. Por eso es que lo que te salva, lo que te restaura la vida, no es lo que tratas de hacer, es lo que Él hizo por ti en la cruz del Calvario. Es recibir el regalo de salvación, es recibir el regalo de vida eterna que Él te ha dado. Aleluya. Eso es lo que cambia la vida. Yo esta semana estaba leyendo la palabra y te podría decir que no sé cómo llegué a leer esto. Bueno, ya me acuerdo cómo, sí, perdón. El domingo yo estuve hablando un poco acerca de uno de estos versículos, y cuando los leí el domingo, resulta que seguí leyendo abajo ese mismo capítulo y descubrí algo muy especial. Así que yo quiero pedirle que vaya conmigo al libro de Romanos capítulo 9 para afirmar esto que estamos hablando acá y enseñando en el libro de Gálatas capítulo 1. Y tenemos tiempo para seguir en Gálatas, así que no se desespere. Pero la palabra es la misma, así que seguimos acá. Romanos capítulo 9, vamos a poner en contexto todo lo que Pablo está viviendo, todo lo que él está diciéndoles ahora en esta carta a los Gálatas o a la iglesia en Galacia. Quiero que pueda leer esto conmigo.
un momentito rápido. Aleluya. ¿Ya lo tiene ahí? La epístola de Pablo a los romanos fue escrita aproximadamente en el año 55. O sea, fueron muy recientes una de otra. Recuerde que la de Gálatas está enmarcada entre el 55 al 70 por los acontecimientos de los cuales estuvimos mencionando acerca del concilio de Jerusalén y que vamos a estar ampliando más, si Dios lo permite, en las próximas semanas. La de Romanos sí tiene una fecha definitiva, esa fecha es el año 55. O sea, esta epístola de Romanos posiblemente fue escrita antes que la de Gálatas. Entonces, quiero que pueda leer acá conmigo Romanos capítulo 9. Vamos a leer unos cuantos versos para entender bien el contexto. ¿Está conmigo ahí? ¿Lo tiene? Romanos 9, dice la palabra de Dios. Verdad digo en Cristo, no miento. Y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son, lea, la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Mira lo que está diciendo Pablo. Pablo está diciendo: yo acá de ninguna manera vengo a maldecir al pueblo de Israel ni a decir nada en contra de ellos. Y nosotros acá tampoco, jamás. Al contrario, bendecimos al pueblo de Israel y a la nación de Israel. Lo que nosotros tenemos que entender como iglesia es que el trato de Dios para usted y para mí no es el mismo trato de Dios para la nación de Israel. Y ahí es donde muchas veces nos caemos y nos entretenemos y nos enredamos. Porque a mí Dios no me llamó a ser judío. A mí Dios me llamó a ser gentil. Ahora, yo soy un hijo de Dios. Nada que yo haga me va a convertir en judío. Porque la salvación, escucha esto, la salvación no es por ser judío, la salvación es por ser un hijo de Dios. Y dice la palabra que Dios nos llamó de toda lengua, de toda nación, de todo linaje, de todo lugar. Dios nos escogió y nos formó su iglesia. Aleluya. ¿Se da cuenta? Entonces Pablo está diciendo, dice, yo quisiera ser anatema, en otras palabras, separado de Dios, quisiera ser maldito. Mira lo que está diciendo, porque eso es lo que significa la palabra anatema. Dice, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, los que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas, dice, y los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Ahora te enseña por qué le está diciendo eso. Mira lo que dice el versículo 6. No que la palabra de Dios haya fallado. Escucha, por favor. Dice, porque no todos los que descienden de Israel, lea, son israelitas. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como ¿qué? Como descendientes. Oiga, más claro no lo va a poder encontrar en ningún otro lugar. Acá en el libro de Romanos, ya le digo, más claro no aparece. Dice, porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no había aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Lo que está hablando acerca de Rebeca, cuando Rebeca concibió y tenía dentro de ella, de su vientre, tenía a lo que serían dos naciones, tenía ahí a Esaú y a Jacob. Dice, antes de que nacieran, antes de que
hicieran cosas buenas o malas, como por ejemplo como pasó con Caín y Abel. Dios no les dio la promesa antes de, sino después de, cuando Caín mató a Abel, su hermano. Entonces es cuando vino la palabra de Dios. Pero en este momento está diciendo acá el apóstol Pablo, dice, cuando Rebeca concibió antes de que naciesen, y te dice el versículo 11, un paréntesis, dice, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Entonces, dice, se le dijo, el mayor servirá al menor. Y esto es escuche esto, porque esto era una locura. Hasta ese momento eso no se había escuchado nunca, que el mayor sirviera al menor. Aunque eran gemelos, aunque estaban dentro del mismo vientre, aunque iban a salir, pero dice, el que salga primero va a servir al que salga después. Ya le digo, eso nunca se había escuchado. Porque siempre el menor tendría que servir al mayor. Y esto no fue una promesa basada en que si habían hecho bien o habían hecho mal. Era basada precisamente no en lo que ellos, en las obras que iban a hacer, sino en el que llama. ¿Te das cuenta? Y esto yo sé que a veces se nos hace un poco difícil entender. Y uno dice, como le hablaba el domingo acerca de la predestinación, que no hablamos nunca de eso en nuestras iglesias, de la predestinación, porque se nos hace un concepto muy abstracto, muy difícil de entender. Y es que pensamos entonces que la predestinación tiene que ver con que Dios creó gente para que se fueran al infierno y gente para que se fueran al cielo, y que no importa lo que hagan aquellos que fueron creados para irse al infierno, se van a ir al infierno de todas formas. Entonces la Biblia no diría que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y procedan al arrepentimiento. Lo que está diciendo, que es lo que nosotros no podemos desenmarcar una cosa de otra, es que la omnisciencia de Dios le permite saber desde antes de crearlo quién se va a ir al cielo porque le acepta y recibe el sacrificio de Cristo, y quién lo va a rechazar. Esa es la diferencia, ¿te das cuenta? No es que Dios predestinó gente para que se fuera al infierno, al contrario, Dios quiere que todos sean salvos, pero Dios en su perfecta omnisciencia sabe todas las cosas. Si no fuera Dios. Sabe nuestro comienzo y sabe nuestro final. Sabe absolutamente todas las cosas. Esta semana, el lunes para ser exacto, recibimos la noticia de un pastor en Homestead, pastor que conocemos desde muchos años atrás. Hijo de un matrimonio de pastores evangelistas en Cuba que revolucionaron la isla de una manera increíble. Dios los usó de una manera poderosa, y ellos hace unos 11, 12 años están pastoreando en la ciudad de Miami y han comenzado a abrir otras iglesias, y el hijo de ellos, el segundo hijo de ellos, llamado Abraham, está pastoreando en la ciudad de Homestead, y este domingo él predicó en el aniversario de la iglesia. El lunes en la noche tuvo un accidente y murió. Y a todos los que les conocemos, a todos nos dolió el corazón, porque son cosas para las que uno no estaba preparado. Yo miraba el servicio donde él estaba predicando este domingo y entendía, o sea, no entendía, al contrario, déjeme decirle, trataba de entender la omnisciencia de Dios, cómo Dios sabe todas las cosas, cómo Dios conoce las cosas, y nosotros no sabemos lo que va a pasar en el próximo minuto. Nosotros preparamos, es como la esposa que está preparando una comidita que quede bien, que quede buena para sus hijos y todo, y ella hace su parte, pero ella no sabe cómo va a quedar o si les va a gustar o no. No importa que use la misma receta que ha hecho siempre, no se sabe, porque el resultado, esto es lo que pasa, el resultado de lo que uno prepara no depende de uno. Entonces es parecido como cuando Jesús estaba enseñando en aquella casa en Betania, en la aldea de Betania, y Marta estaba afanada y preparándolo todo y tratando de poner todo, y ahí andaba María sentada a los pies de Jesús y no se movía para nada, y estaba como absorbiendo todo lo que Jesús estaba hablando. Y llegó el momento donde Marta se enojó y le dijo: Señor, ¿no tienes cuidado de que mi hermana no me ayuda? Y él le dice: estás afanada y turbada, pero dice, tu hermana ha escogido la mejor parte, y escucha esto, la que nadie le va a poder quitar jamás.
Y ahí está la clave, mi amada familia. Hay una parte que nadie te va a poder quitar jamás. Ese es el sacrificio de Cristo, el regalo de la salvación sobre tu vida. Eso no te lo va a poder quitar nadie nunca. La gente te puede quitar y te puede señalar en los rudimentos, en los estatutos, en lo que cree que tú haces o dejas de hacer. ¿Cuántas veces a lo mejor tus seres queridos te dicen, si tú no oras nunca? Y ellos no saben si tú oras o no, porque eso es personal. Pero la cosa no es orar para que te vean, la cosa es tu intimidad personal con Dios. Eso no es determinado por nadie, eso eres tú y Dios. Entonces, mira lo que está diciendo entonces versículo 14, siga leyendo acá. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? De ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que come, ni del que corre. De eso estábamos hablando el domingo, ya le digo, por eso entonces seguí leyendo el resto. No depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás entonces, ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Esto estábamos hablando el domingo. Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para su gloria, a los cuales también ha llamado, esto es a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. ¿Lo que está diciendo Pablo acá? Llamaré pueblo mío al que no era pueblo. Y eso lo dijo a través del profeta Oseas. ¿Y sabe dónde lo dijo? En el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento. Y a la no amada, amada. Y esa palabra, cuando se está dando lo que la gente no entendió, porque la gente entendió quizás o creyó cuando se dijo a través del profeta Oseas que se refería al pueblo de Israel. Y el mensaje oculto que Dios no reveló a las naciones, a las generaciones antiguas, sino que reveló luego en el nuevo pacto, era la iglesia. La iglesia formada de todo pueblo, lengua y nación. La novia del Cordero, usted y yo. Entonces dice, también Isaías clama tocante a Israel. Si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como dijo antes Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. Mira estos últimos versos acá, versículo 30. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe, mas Israel que iba tras una ley de justicia no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella, escucha esto, no por fe, sino como obras de la ley. Pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Esto es una palabra tan fuerte y que mucha gente ignora. Y que no nos hemos dado cuenta, que simplemente no hemos mirado la profundidad de lo que está diciendo Pablo en esta palabra. Por eso le decía hace un par de semanas, la iglesia necesita fundamento sólido. Si la iglesia no tiene alimento sólido, entonces andamos como cuando uno no comió fuerte, no comió bien y uno tiene hambre todo el tiempo. Eso es lo que pasa, uno no se llena. Entonces entra lo que se conoce como la comezón de oír. ¿Y qué cosa es la comezón de oír? ¿A cuántos le han tenido picazón alguna vez en una oreja? ¿Cómo se quita la picazón en la oreja? Hay que rascarla.
Ya sea que uno se rasque con un dedo, que no sé, no se vaya a poner nada de adentro porque se lastima, pero nos puede picar. ¿Y sabe por qué habla la palabra acerca de comezón de oír? Porque la única forma como se quita esa comezón de oír es a través de oír. Pero en esa desesperación por oír, uno oye lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios. Y cuando no tienes fundamento para filtrar lo que viene de Dios, la verdad eterna de Dios, entonces cualquier cosa te va a aprovechar. Cualquier cosa te va a llenar. Y esa es la razón por la que muchos cristianos andan llenos, completamente sin hambre de Dios, sin hambre de la palabra de Dios, porque se llenaron de algo que aparentemente llenó su estómago, pero no sirvió para nada en su espíritu. Dios mío. Creo que como que vamos muy fuerte por aquí. Aleluya. Bueno, ¿qué le puedo decir? Esta palabra tiene para mucho más. Es poder entender que usted y yo como iglesia necesitamos estas cosas. Necesitamos fortalecernos, necesitamos fortalecer nuestro espíritu. Que sea Dios hablando a nuestro corazón. Y yo siempre le digo esto, recuerde, siempre le hablo de esto. Cuando nosotros llegamos acá, tenemos que llegar ya con la palabra en nuestro corazón. No espere llegar acá para escuchar algo que usted nunca ha escuchado, porque entonces estamos perdiendo el tiempo. Llegue con la convicción de que Dios tiene algo para usted, de que ya Dios te habló y que Dios lo que va a hacer a través de esta palabra es confirmarte la enseñanza, es a lo mejor mostrarte algo que no habías visto, pero ya está, es parte de la misma revelación de Dios para cada uno de nosotros. Yo quiero dejarle una tarea la semana que viene. Imagínense, hemos hablado ya 2 semanas y no solamente pudimos hablar del primer capítulo. La semana que viene, si Dios lo permite, vamos a hablar acerca de Gálatas capítulo 2. Pero yo quiero dejarle una tarea ahí para que usted lo pueda atesorar. Y es que se lea el capítulo 2 de Gálatas. Antes de que llegue acá, por favor, tiene una semana entera para que se lea este capítulo 2 de Gálatas. Para que cuando llegue, cuando usted lea esto, se va a quedar con la boca abierta. Se va a quedar sorprendido. Son unas cosas tremendas. Y luego, cuando llegue al capítulo 3, ahí sí ya estaba sorprendido y con la boca abierta. En el 3 va a ser tremendo, porque ¿sabe cómo comienza el capítulo 3? Comienza, ya Pablo está hasta acá y les dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Dice, a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Bueno, lo que viene por ahí ya usted sabe, es fuego. Y usted no se puede perder eso. Aleluya. Y yo sé que siempre pasa así. Eso no me crea que yo no llevo haciendo esto 2 o 3 días. Cuando hay estudio fuerte de la palabra es cuando menos gente aparece. Pero eso, como le digo, yo no llevo haciendo esto 3 días. Lamentablemente es parte de él. Es como que muchas veces, como que cuando uno se va a comer algo muy fuerte y le duelen los dientes, uno dice, no, déjame comerme algo más blandito. Créanme que yo sé de eso. Hace un par de meses no podía masticar nada fuerte porque una cirugía que me hicieron, así que yo sé. Y uno tiene que buscarse algo más blandito, y lamentablemente así nos pasa cuando somos confrontados con la palabra. Y mi anhelo y mi deseo es que usted cada día crezca más, cada día se fundamente más en la palabra, que no cree dependencia de la gente, que cree dependencia de Dios, que nosotros como hijos de Dios podamos estar seguros en Él y saber de que Él tiene cada una de las cosas en el hueco de su mano para nosotros, que Dios es el que hace todas las cosas perfectas en nosotros. Quiero pedirle por favor que se ponga de pie esta noche. Vamos a orar y luego vamos a hacer algo especial. Señor, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias en esta hora, porque lo que me diste es eso di. Ahora yo te pido, Señor, que tú hagas la obra que yo no puedo hacer, y esa la puedes hacer tú, Espíritu Santo de Dios. Convencernos de pecado, guiarnos a toda verdad, que seas tú hablando directamente a nuestros corazones. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, a ti te adoramos y te exaltamos y te damos gracias, Dios. Amén y amén. Aleluya. Antes de irnos, yo quiero que oremos por Carlitos en este día. Me traje el aceite porque queremos orar por él y ungirle en esta hora. Como dice la palabra, la oración de fe sanará al enfermo.
y si hubiere cometido pecado le será perdonado. Así que vamos a orar. Jorge, ven acá, acompáñame aquí. Vamos a orar por Carlitos, pedirle al Señor que haga una obra poderosa en él. Ustedes saben que Carlitos tiene un testimonio muy grande de lo que Dios hizo el año pasado. Para los que no saben, Carlitos estuvo ya visitando las regiones celestes, y desde allá pues Dios dijo: Carlitos, regrésate, que todavía te queda largo camino por andar. Y en estos días él ha estado lidiando con enfermedad y con cosas así, y con diagnósticos negativos, pero hoy nosotros vamos a orar y darle gracias a Dios, porque sabemos de que esto que estamos haciendo hoy, esto de ungirle, es mucho más que el simple hecho de tomar un aceite que no sana a nadie ni que hace nada. Es el hecho de la obediencia, de lo que dice la palabra, de que unjamos a los enfermos con aceite y la oración de fe sanará al enfermo. Y eso es lo que vamos a hacer hoy. Pero yo quiero que usted me acompañe a orar hoy, que oremos en fe. Así como hicimos el domingo, que estuvimos orando por nuestro hermano Osvaldo, creyendo que Dios va a hacer un milagro poderoso en su vida. Hoy vamos a orar así por Carlitos, creerle a Dios que como yo le decía hace un momento cuando hablaba con él, si Dios lo hizo una vez, lo puede volver a hacer. Aleluya. Vamos a orar para que Dios complete esa obra que comenzó en él ya hace mucho tiempo atrás. Yo le decía, vienen muchas bendiciones por ahí. Y no se lo dije por decirlo, es porque realmente lo sé en el nombre de Jesús, que vienen muchas bendiciones por ahí. El enemigo está tratando de hacerle guerra y hacerle frente para que se desanime. Le decía a Carlito y le digo a cada uno de ustedes, no importa de cuántas bendiciones nosotros podamos estar rodeados, pero si nos falla la salud, entonces todo lo demás pasa a un segundo lugar. Y era lo que sucedió con Job. Por eso el enemigo sabía de que si afectaba se imaginaba que si afectaba la salud de Job, entonces todo lo demás se iría al piso y Job terminaría negando a Dios. Sin embargo, dice la palabra que a pesar de todo esto y con todo esto, Job retuvo su integridad y nunca maldijo a Dios. Entonces el enemigo no se esperaba esa, de la misma forma que tampoco se esperaba este milagro que Dios va a hacer en la vida de Carlito, porque ha sido un hombre que ha retenido el llamado y su integridad, a pesar de todo lo que ha estado viviendo en estos días, que quizás muchos no se imaginan, y ahí está, lamentablemente a veces con los pies hinchados y de pie detrás de una cámara. Así que yo le doy gracias a Dios por la vida de Carlito y por todas las cosas que Dios ha puesto en su mano para hacer, porque es un hombre que ama a Dios y que sirve a Dios, y yo creo que Dios va a hacer un milagro en su vida, en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, hoy estamos ungiendo a este hijo tuyo, de acuerdo a tu palabra que dice, ungir a los enfermos con aceite y la oración de fe sanará al enfermo. Señor, en el nombre de Jesús, yo vengo clamando delante de ti hoy a tus promesas, creyendo en tus promesas, creyendo que tú eres nuestro sanador. Como dice tu palabra, que tú llevaste nuestras enfermedades en la cruz del Calvario. El castigo de nuestra paz fue sobre ti, por tus llagas nosotros fuimos sanados. Señor, ahora en el nombre de Jesús, yo vengo presentando a tu hijo delante de ti, declarando una palabra de sanidad sobre su vida en el nombre de Jesús, creyendo tu palabra que restaura, transforma y hace las cosas nuevas. Señor, ahora en el nombre de Jesús, yo te pido que tú pongas tu mano de sanidad sobre él. Que todo problema, Señor, ahora mismo sea resuelto en el nombre de Jesús. Estamos a la expectativa de un milagro poderoso que tú haces ya dentro de él, Señor, en el nombre de Jesús. Nosotros confiamos en ti, confiamos en tus promesas, dependemos de ti, Señor. En ti está nuestra esperanza, en ti está nuestra confianza. Nosotros creemos ahora en el nombre de Jesús que tú vas a hacer un milagro poderoso en su vida y que tú te levantas con poder a favor de este hijo tuyo. Atamos y reprendemos todo espíritu de enfermedad, todo espíritu de muerte en el nombre de Jesús. Y creemos, Señor, y ahora mismo hablamos vida sobre él ahora, en el nombre de Jesús. Hay sanidad, hay nuevo comienzo, hay restauración en el nombre de Jesús. Y tú te vas a mover con poder en su vida. Yo lo bendigo ahora en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y te doy gracias por la sanidad que tú haces ahora sobre su vida. En el nombre de Jesús. Dale gracias a Dios, Carlito. Amén. En el nombre de Jesús. Aleluya. Gracias, Dios. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Jorge. Gracias, Dios. Aleluya. Iglesia, quiero recordarle, este domingo estamos acá a las 10 de la mañana, si Dios lo permite. Así que venga listo, dispuesto para lo que Dios tiene para nosotros. Invite a alguien. Y se me estaba olvidando, el sábado estamos acá a las 10 de la mañana, si Dios lo permite. Y mañana, mañana los varones, por favor, ¿a qué hora?
a 5:30 necesitamos ayuda de todos los varones, si Dios lo permite, para que nos ayuden acá a armar las carpas y las cosas que necesitamos hacer. Así que los que no vinieron y nos están mirando por ahí a través del internet, están invitados para que vengan y nos ayuden mañana a las 5:30 de la tarde. Vamos a decirle a las 5 para que empiecen a llegar más tempranito. Entonces les vamos a estar esperando por aquí. Mañana, si Dios lo permite, el sábado vamos a tener un tiempo muy especial. Y como yo le digo y le he dicho en ocasiones, cada actividad que nosotros hacemos hay que sazonarla con oración. No la podemos soltar así. Entonces necesitamos sazonarlas con oración. Y lo que yo quiero pedirle es que este sábado que vamos a tener nuestra actividad acá, nosotros, cada uno de los que pueda llegar antes, los líderes, todos, podamos estar acá a las 8 de la mañana para poder orar, para poder tener un tiempecito, poder orar mientras se va preparando todo, que nosotros tengamos un tiempecito para orar, para sazonar esto con oración, que se necesita. Créanme que se necesita mucho más que en cualquier otra ocasión. Entonces a las 8 de la mañana, si usted puede llegar, llegue por favor, ayúdenos con el resto y tenemos un tiempecito de oración. A lo mejor cantamos y adoramos al Señor. Así que le animo para que llegue con nosotros este sábado tempranito y tengamos este tiempo de oración. Y el domingo, si Dios lo permite, estaremos acá a las 10 de la mañana. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por tu pueblo, gracias por este momento especial. Gracias, Señor, porque nos has permitido congregarnos una vez más y ser parte de este tiempo. Yo te pido, Dios mío, que seas tú ahora hablando a cada uno de nosotros a través de la palabra que hemos recibido, que podamos atesorarla en el corazón y saber, Señor, de que tú no nos abandonas y tú estás con nosotros como poderoso gigante. Bendecimos a cada hijo tuyo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y el pueblo de Dios dice amén. Dios los bendiga mucho. Nos vemos este fin de semana, si Dios lo permite.